Tema muy lindo, un tema bastante prevaleciente, algo que ustedes tienen que conocer muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo sobre diabetes mellitus. O sea, vamos a hablar un poco de lo que es diabetes en el día de hoy. Entonces, iniciamos nuestra clase de fisiopatología. Entonces, cuando nosotros hablamos de diabetes, en primer lugar, tenemos que saber qué es la diabetes. Y según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por presentar niveles elevados de glucosa en la sangre. Eso es la diabetes. Y esos niveles de glucosa en sangre pueden generar complicaciones tanto agudas como crónicas. Las complicaciones crónicas se van a dar a nivel de los nervios, a nivel de la retina, a nivel del riñón y a nivel del corazón. Y en tanto las complicaciones agudas, puede haber afección a nivel del sistema nervioso central si la glucosa del individuo está muy, pero muy concentrada, o incluso puede presentar un estado de acidosis metabólica. En una simple palabra, para definir lo que es diabetes, entonces diabetes significa hiperglicemia. Entonces vamos a ver por qué se produce la diabetes en un individuo, cuál es la entidad que estudia bien a esta patología, cómo se va a clasificar, cómo vamos a ver el diagnóstico de los pacientes con diabetes para posteriormente el año que viene ustedes estudiar lo que es la conducta que van a realizar con los pacientes entonces que presentan esta enfermedad, que es una enfermedad bastante prevaleciente. Entonces, una sola palabra para decir diabetes es hiperglicemia, elevada concentración de glucosa en sangre. Eso es la diabetes. Entonces, primeramente tenemos que conocer quién es el que regula los niveles de la glucosa en sangre de un individuo. Entonces nosotros tenemos a nivel abdominal, allá en el retroperitoneo, una glándula mixta llamada páncreas. Un 70% de esa glándula se encarga de producir secreción exócrina para formar las enzimas para digerir a los macronutrientes. Y a nivel de la cola, nada más 1-2% más o menos del páncreas es donde está la porción endocrina, donde hay células alfa que van a producir glucagón, células beta que van a producir insulina, las células delta hacen somatostatina y las células PP hacen polipéptido pancreático. Entonces tenemos dos células aquí, alfa y beta, que van a producir las dos hormonas, glucagón e insulina, y son estas hormonas las que van a estar constantemente regulando los niveles de glucosa en sangre. Por un lado, cuando nosotros no tenemos ingesta de carbohidratos, ustedes ya saben que el sustrato final van a ser los monosacáridos y el principal es aquí la glucosa, que es la que la célula utiliza para generar su combustible, su combustión para realizar sus trabajos de manera diaria. Cuando nosotros no tenemos una ingesta de carbohidrato, entonces va a faltar glucosa al cuerpo. Pero para que no falte a nivel de la célula, entonces el páncreas es el que va a detectar que hay bajos niveles de glucosa en sangre y ahí es donde va a liberar, producir y liberar glucagón, y este glucagón se va a ir hasta el hígado, que es aquí el órgano que almacena a la glucosa en forma de glucógeno. Entonces ese glucagón, dirigiéndose al hígado, va a comenzar a romper ese almacén de glucosa
a ese glucagón, entonces genera una glucógenolisis. Eso se llama glucogenólisis hepática, y también tenemos almacén de glucosa a nivel de la estructura muscular, también generando por el glucagón la glucogenólisis muscular. De esta forma, el glucagón lo que hace es elevar los niveles de glucosa en la sangre de ese individuo para que todas las células puedan obtener el combustible para generar su trabajo. Ahora, en contrapartida, cuando nosotros tenemos una ingesta excesiva de carbohidrato, entonces lo que hace el cuerpo, lo que hace el páncreas es producir la insulina para introducir dentro de la célula y que esa glucosa no se eleve entonces en la sangre de ese individuo. Entonces, el glucagón es una hormona que va a elevar la glucosa dentro del cuerpo. Entonces, es una hormona hiperglicemiante. Y la insulina va a ser una hormona que va a bajar la glucosa. Entonces, es una hormona hipoglicemiante. Y de ahí es donde nosotros entendemos que si hay un problema con la insulina o con el receptor de insulina que va a estar a nivel de las células, es donde el individuo puede tener elevada concentración de la glucosa en sangre. Y de ahí es donde tenemos nosotros toda una entidad aquí, la Asociación Americana de Diabetología, que es la que más estudia la diabetes y año tras año hace la actualización para que tengamos la clasificación, diagnóstico y tratamiento del paciente. Entonces vamos a ver cuál es la clasificación, cuáles son las formas de realizar el diagnóstico. Terapéutica no vamos a tocar aquí. Sí vamos a estar hablando de algunas complicaciones agudas que vamos a tener con esos pacientes y qué es lo que de repente podemos hacer. Pero la conducta terapéutica en sí de todo paciente diabético, eso lo van a ver el año que viene en clínica médica. Entonces, diabetes es hiperglicemia por una falla del páncreas en la producción de insulina o del receptor mismo de insulina que va a estar a nivel de la célula. Por eso es que vamos a tener nosotros el paciente con elevada concentración de glucosa en sangre. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene elevada concentración de la glucosa en la sangre, esa elevada concentración de glucosa en sangre va a tener manifestaciones clínicas que ese paciente va a presentar. Entonces, sin duda alguna, el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico como nosotros realizamos con cualquier entidad, con cualquier enfermedad, con cualquier patología. Entonces tenemos un diagnóstico clínico y lo realizamos la certificación clínica a través del laboratorio. Y dentro del diagnóstico clínico, entonces nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es la clínica que tiene el paciente con diabetes, cuál es la clínica que va a tener un individuo que tiene elevada concentración de la glucosa en sangre. Y para eso, entonces, aquí nosotros tenemos que conocer, van a escuchar bastante todavía esto, las 4 P de la diabetes. Entonces tenemos la primera P, la primera P. La primera P se llama poliuria. Poli, mucho, uria es orina. Entonces tenemos un paciente que orina en excesiva cantidad. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener una manifestación clínica y muchas veces por esta manifestación clínica el paciente va. Entonces tenemos en consultorio a un paciente que consulta porque está orinando en excesiva cantidad. Poliuria. ¿Por qué se va a dar la poliuria? Primeramente, la glicemia elevada en la sangre, alguien va a tratar de compensar, de corregir eso. Y una vez más está ahí el riñón que va a tratar de sacar ese nivel de glucosa que está en exceso en sangre. Entonces, nosotros sabemos que por el riñón pasa
en un promedio de 22% de la volemia, y es ese porcentaje lo que va a tratar de compensar para tratar de eliminar ese exceso de glucosa. Nosotros también sabemos que el riñón es un filtro que no tiene que dejar pasar dos cosas. Por un lado, el riñón no debe dejar pasar glóbulos rojos. Si hay un daño a nivel endotelial, entonces hay extravasación, pasaje de ese glóbulo rojo por el sistema de filtrado. Eso ya vimos. El paciente va a desarrollar síndrome nefrítico, daño a nivel podocitario, va a dejar pasar las proteínas, síndrome nefrótico. Entonces, el riñón es un filtro que no debe dejar pasar glóbulos rojos ni proteína. Eso es lo que no tiene que dejar pasar. Ahora, la glucosa pasa el sistema de filtrado, pasa ese glomérulo renal. Ahí es donde vamos a tener de que va a pasar ese sistema de filtrado. La glucosa se dirige al túbulo contorneado proximal, pero ya sabemos que a nivel del túbulo contorneado proximal es el sitio donde se reabsorbe la glucosa. ¿Qué porcentaje de glucosa se debe reabsorber ahí? La totalidad de lo que pasó el sistema de filtrado. Entonces tenemos que recuperar la totalidad de la glucosa, pero hay un problemita aquí, que esa capacidad de recuperación, de reabsorción de glucosa es de 180 gramos de glucosa. Quiere decir que si el individuo tiene menos porcentaje, si tenemos un individuo que tiene menos de 180 gramos, entonces el riñón va a recuperar. Pero si tenemos un individuo que tiene más de 180 gramos de glucosa, no se va a conseguir reabsorber la totalidad. Y ahí es donde esa glucosa va a pasar al asa de Henle, descendente, ascendente, y ya sabemos que no hay ningún otro sitio a nivel del riñón donde se va a poder recuperar esa glucosa. Quiere decir que esa glucosa, que es un soluto que va a pasar por ese sistema, va a ser eliminado a través de la orina. Entonces el paciente va a tener una glucosuria. Cuando hay mucha glucosa en sangre, entonces no se consigue recuperar, pero aparte el riñón trata de expulsar ese exceso para compensar esa elevación en la concentración de glucosa. Solo que la glucosa no va a salir solo, de ninguna manera. No sale azúcar en forma de cristal, porque si eso se va acumulando ahí, lo único que va a hacer es trancar todo ese sistema tubular. Y para que eso no se produzca, entonces ahí es donde a nivel renal se va agregando mucha agua. Entonces va a salir glucosa con mucha agua. Ese es el mecanismo por el cual el paciente va a tener poliuria, va a orinar con una excesiva cantidad aquí de líquido. Y aparte del líquido que está saliendo, también van a salir electrolitos. Y los principales, el sodio y el potasio. Esos son los principales. Entonces tenemos una pérdida masiva. Por eso este individuo también puede sufrir una descompensación electrolítica. Entonces hay un disturbio hidroelectrolítico creado también. El sodio tiene una importante función en despolarizar la membrana de la célula y el potasio es el que estabiliza esa membrana celular. De ahí es que si yo tengo un paciente con poliuria, mucha pérdida de potasio, esa pérdida masiva que tiene ese paciente puede generar un disturbio en la contractilidad muscular. Si ustedes tienen un paciente diabético, vamos a tener que regular la glucosa de ese individuo. Vamos a ver aquí enseguida las complicaciones agudas, donde nosotros tenemos que compensar el nivel de glucosa de ese individuo. Solo que de ninguna manera
Si nosotros pensamos en un remedio para bajar la glucosa, sin duda alguna es la insulina, pero de ninguna manera nosotros podemos dar insulina en un paciente con hiperglicemia sin ver su nivel de potasio. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque ustedes saben que la insulina mete el potasio dentro de la célula. Quiere decir que si este paciente perdió mucho potasio y yo le estoy inyectando insulina, entonces ese poco potasio que está en sangre va a entrar totalmente dentro de la célula. El paciente va a tener un cuadro de hipopotasemia y eso va a llevar entonces a una alteración en la contractilidad. Y la principal musculatura aquí que puede tener problema es el corazón. Puedo generar una arritmia cardíaca grave y letal en ese individuo. Por eso siempre primero tenemos que ver el nivel de potasio para iniciar el tratamiento con la insulina. Si mi paciente está con una hipopotasemia, no puedo hacer insulina. Primero tengo que hacer la corrección de potasio de ese individuo para iniciar la insulina. Entonces la primera P es la poliuria. Va a salir mucha glucosa, va a salir mucha agua y va a salir muchos electrolitos también. Si es que yo tengo una pérdida masiva de agua, solamente el 22% pasa por el riñón, el resto está dentro del cuerpo. Quiere decir que en el resto del cuerpo nosotros vamos a seguir teniendo mucha cantidad de glucosa, pero se perdió mucha cantidad de volumen sanguíneo. Eso va a llevar a elevar la osmolaridad del plasma. Y cuando la osmolaridad del plasma se eleva, nosotros tenemos un regulador de la osmolaridad plasmática, que es el hipotálamo. Entonces el hipotálamo detecta de que la osmolaridad plasmática está elevada. Por un lado, va a iniciar aquí la producción de ADH, antidiurética, que va a liberar a la neurohipófisis y liberar hacia el riñón para poder recuperar agua. Y ahí mismo a nivel hipotalámico tenemos el centro regulador de la sed. ¿Qué es lo que vamos a tener con ese paciente? Ese paciente con elevada concentración aquí de la osmolaridad de su plasma sanguíneo va a tener mucha sed. Y esa es la otra P. Ese es el mecanismo por el cual tenemos una polidipsia en el paciente, por la elevada concentración de la osmolaridad plasmática. Luego tenemos otro problema. El paciente tiene mucha hambre. Eso se llama polifagia. La célula necesita comer, pero hay mucha glucosa. ¿Cuál es el problema? Que no hay insulina para abrir los receptores GLUT para dejar pasar la glucosa dentro. Entonces tengo mucha glucosa sin poder usar. Es un depósito de glucosa que hay prácticamente en todo en el torrente sanguíneo sin la posibilidad de usar porque no hay insulina. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Si es que la célula necesita comer, el cuerpo va a comenzar a producir otra fuente energética. Para eso nosotros tenemos reserva energética. Y la reserva energética que primeramente se va a utilizar después de los carbohidratos serán los lípidos. Entonces, los lípidos van a estar acumulados en unas células que son llamadas adipocitos, que abundan en el tejido celular subcutáneo. Ahí hay muchísima cantidad de adipocitos que van a contener los lípidos. Entonces tenemos nosotros ahí almacenados los triglicéridos. Entonces aquí, para poder generar la energía para la maquinaria celular, entonces necesitamos romper esos adipocitos para generar energía. Entonces se genera un cuadro de lipólisis. Un cuadro de lipólisis. El adipocito, cuando está cargado, está feliz, no hay una ruptura de ese adipocito, no hay una lipólisis. Ese adipocito libera una hormona que va a regular la saciedad. Y la hormona que controla, que regula la saciedad, se llama leptina. Entonces el adipocito, cuando está cargado, cuando hay buena
utilización de glucosa, la leptina lo que hace a nivel del hipotálamo es regular la saciedad de ese individuo. Ahora imagínense una célula que no tiene comida, necesita comer y para comer no puede usar glucosa por más que haya mucha glucosa porque no hay insulina. Entonces se degrada de forma masiva el adipocito y se deja de producir leptina, se deja de liberar la leptina. Entonces, al no tener leptina allá a nivel del eje hipotalámico, ese paciente tiene hambre y tiene mucha hambre, por más que tenga mucha energía ahí o combustible, tiene mucha hambre porque no puede usar, entonces usa otra reserva. Si nosotros dejamos de comer, en algún momento va a faltar glucosa. Y si falta glucosa, tiene que salir fuente energética de otro lugar. ¿De dónde va a salir? Va a salir de los lípidos primeramente. Entonces hay una lipólisis para obtener energía y después las proteínas para obtener la energía. Entonces, a nivel de ese adipocito es donde nosotros vamos a tener la hormona que regula la saciedad. Cuando hay lipólisis masiva no hay leptina y el paciente tiene mucha hambre. ¿Y qué va a pasar si se está degradando muchos lípidos? Entonces ese paciente va a ir perdiendo peso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las 4 P's características del paciente que tiene diabetes. Señor, señora, ¿cuál es tu motivo de consulta? Doctor, estoy orinando mucho y ya no consigo aguantar, ya no consigo atajar porque a cada rato lo único que hago es orinar en mucha cantidad y tengo mucha sed todo el tiempo y creo que porque tomo mucha agua es lo que orino mucho. Poliuria, polidipsia, ¿tenés hambre todo el tiempo? Sí, doctor, también tengo mucha hambre. ¿Cuántos kilos perdiste en estos últimos tiempos? 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos perdí en un mes. ¿Qué tiene el paciente? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Tenemos clínicamente las 4 P del paciente con diabetes. Vamos a ver aquí si es que alguien nos hizo alguna pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Dudas? Sí, puede hablar. A leptina es producida por los adipocitos. Los adipocitos. Ah, sí. Gracias. Dale. Hay otra hormona que van a estar involucradas, pero esto no tiene nada que ver con diabetes. ¿Está bien? Grelina es otra hormona también que se va a producir en este caso. En este caso, las células ahí de la mucosa gástrica y duodenal, cuando no tienen alimento, son las que van a producir. Pero cuando nosotros prácticamente no tenemos alimentación. En la génesis de la diabetes, la polifagia se da prácticamente porque hay una lipólisis masiva para tratar de compensar la falta de combustible celular. Por eso es que aquí la leptina es la que en este caso cuando deja de producirse es donde nosotros tenemos que el paciente tiene mucha hambre por la lipólisis masiva que se está produciendo. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. ¿Alguien tiene otra duda? Muy bien, excelente. Seguimos. Criterios, diagnóstico. Ahí tenemos la Asociación Americana de Diabetes, que cada año entonces es la que más estudia aquí la diabetes. Entonces, año tras año hay la actualización. Entonces, cuando yo tengo una sospecha clínica de diabetes, yo tengo que hacer el diagnóstico. Entonces, voy a utilizar aquí el laboratorio para poder certificar esa sospecha clínica. En primer lugar, tengo glucosa en ayuna. Entonces,
En primer lugar, todos tienen que saber cuánto es el valor normal de la glucosa en sangre. Entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Eso es el valor normal. En ayuna, cuando nosotros nos despertamos, tenemos un ayuno prácticamente ahí de 8 horas o hacemos un ayuno ahí de 8 horas, entonces esa glicemia tiene que estar por debajo de 100, hasta 100. Eso sería lo normal, hasta 100, entre 70 hasta 100. Eso es entonces un valor normal. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, cuando está por encima 101 a 125, el cuerpo está avisando. Eso se llama prediabetes. Cuando nosotros obtenemos la muestra en ayuno, en jejum. Cuando nosotros obtenemos una muestra y viene mayor o igual a 126, eso puede ser diabetes. Ah, profesor, mas ahí está escrito que es diagnóstico. Sí, pero usted tiene que tener en cuenta de que hay reglas para hacer el diagnóstico en sí de diabetes. Glucosa en ayuno. 2 valores alterados de glucosa en ayuno van a ser el diagnóstico. Quiere decir que hoy yo tomé la muestra 126, mañana le tomo la muestra y viene 90. Ahí, como aquí uno estaba 126 y otro está 90. Entonces no es diagnóstico, no me concluye el diagnóstico. Dos muestras alteradas. Glucosa, o se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí se hace una sobrecarga con 75 miligramos de glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si viene mayor o igual después de las 2 horas de administrar, entonces es diagnóstico de diabetes. Vamos a dar un ejemplo. Ustedes citaron a un individuo por la mañana para que haga un examen laboratorial de la glucosa. Glucosa en ayuno, todavía no desayunó este paciente. Entonces tiene 126. Entonces yo necesito 2 pruebas alteradas. Ahí mismo ustedes pueden solicitar la sobrecarga a la glucosa. Entonces se da un suero así, azucarado, se prepara eso con 75 gramos de glucosa. El paciente toma eso y a las 2 horas se vuelve a extraer la sangre. Y no tiene que estar por encima de 200. Quiere decir que yo tengo el test en ayuno alterado y el test aquí, el test con sobrecarga alterado. 2 test alterados. Entonces quiere decir 2 test alterados hacen el diagnóstico. O le toman aquí la primera muestra hoy y la segunda muestra mañana. Si los 12 está por encima de 126, el diagnóstico es diabetes de ese paciente. Hemoglobina glicada o glicosilada, esto mide lo que es la glicemia en un parámetro anterior a 3 meses, en un pasado de 3 meses. Entonces yo veo aquí una alteración en la glicemia en ayuno y le pido hemoglobina glicada o glicosilada. Está alterado, entonces es diagnóstico de diabetes. Ahora, esta prueba que está aquí es una prueba muy interesante. Glucosa al azar. Vamos a suponer, ustedes almorzaron ahora y van a hacer un estudio para diabetes. Ah, no puede hacer porque ya comió. Puede sí, puede hacer. Por eso tienen que saber muy bien cuáles son los estudios y cómo se hacen los estudios. No, me ya comió, igual puede. Entonces, se puede hacer el examen. Después de nosotros haber ingerido un alimento, nunca la glucosa tiene que estar por encima de 200. Nunca tiene que estar por encima de 200. Viene alterado, viene por encima de 200. ¿Es diagnóstico? Ainda no. Todavía tenemos que concluir. Pero aquí hay una particularidad, una peculiaridad con este examen. Este examen que está aquí. Si el paciente tiene las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, manifestación clínica y glicemia al azar mayor de 200,
en una sola muestra tenemos el diagnóstico. Este es el único examen que por una sola vez, una sola muestra, ustedes van a hacer el diagnóstico de diabetes en ese paciente. Pero ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener manifestaciones clínicas, 4P más glicemia al azar mayor o igual de 200. Eso hace el diagnóstico por una sola toma de glucosa en sangre de ese individuo. Muy bien, vamos a ver si es que entendieron, si es que hay duda, no hay duda, para seguir. ¿Se entendió esa parte? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos a seguir. Entonces hicimos el diagnóstico. Ahora, tenemos que saber clasificar. Entonces la ADA, la Asociación Americana de Diabetología, ya clasificó desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tenemos la primera clasificación que se llama diabetes tipo 1. ¿Cuál es el paciente con diabetes tipo 1? Este generalmente es una criatura, un niño. En algún momento agarró una infección. Lo más común es una infección viral. Esa es la infección más común del ser humano. No puede ser bacteria, puede ser cualquier infección. Pero lo más común es una infección de tipo viral. ¿Qué hace el cuerpo humano? El cuerpo hace defensa. El cuerpo va a crear defensa. Entonces, se crean anticuerpos aquí para poder eliminar a microorganismos que están afectando al individuo. Y ese anticuerpo va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, y este complejo antígeno-anticuerpo es lo que de repente puede mirar a las células beta y decir, no gosto, desde aquí, yo no gosto. Y esa reacción comienza a eliminar a las células beta del páncreas. Entonces es una reacción autoinmune, la defensa del cuerpo, destruyendo células buenas que servían para algo. Entonces, la diabetes tipo 1 se divide en tipo 1A, tipo 1B. Diabetes tipo 1A, 95% es autoinmune. La propia defensa eliminó. Ese paciente no tiene células beta, no tiene insulina. Por eso es que se llama diabetes tipo 1, autoinmune, infantil o juvenil, insulino dependiente. Esos son los nombres que puede tener esta primera categoría de diabetes. La tipo 1B, en un promedio de 5% de los casos, es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? No se sabe aparentemente la causa. Entonces, lo más común es que un proceso autoinmune del cuerpo destruya las células beta. Eso es lo más común. Y el otro es la idiopática, que no se sabe por qué se destruyeron esas células. Esa es la diabetes tipo 1. Este paciente no tiene insulina. Y si este paciente no tiene insulina, fácilmente él se descompensa haciendo una acidosis metabólica. En un 15 a 20% de los pacientes saben ser diabéticos tipo 1 después de haber presentado la cetoacidosis diabética, que es la complicación aguda del paciente con diabetes tipo 1. Ese es tipo 1. Diabetes tipo 2. Este es un paciente que tiene factores de riesgo. Primero, antecedente familiar. Segundo, sedentarismo, obesidad, mala alimentación. Entonces, ya sabemos que cuando comemos se libera insulina y volvemos a comer y más insulina. Si somos sedentarios, obesos y con mala alimentación y comemos insulina y comemos insulina y comemos insulina, pero esas células, también como cualquier célula del cuerpo, se van a cansar. Y en algún momento, cuando se cansan y hay nueva ingesta, se produce una insulina que puede no servir para abrir el receptor de insulina. Entonces se puede formar aquí un problema llamado resistencia
a la acción de la insulina. Generalmente es un paciente mayor de 40 años con antecedente familiar, obeso, sedentario y con mala alimentación. Esas son las manifestaciones principales que tiene este paciente. Ahora, si no es tipo 1, si no es tipo 2, tenemos otra tercera categoría que se llama otras clasificaciones de diabetes. Ahí van a ver después en clínica médica qué es la diabetes tipo LADA, qué es la diabetes tipo MODI. Van a ver en cirugía, pancreatitis aguda, también puede dar diabetes. Medicamento, diabetes medicamentosa, tóxicos, infecciones, diabetes inmunomediada. Entonces son otras posibles causas de presentar hiperglicemia. Y la cuarta categoría, aquí, muy bien estudiada en el ámbito de ginecobstetricia, se llama diabetes gestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que por la gestación, la mamá desarrolla hiperglicemia. Cuando hay gestación, la placenta va a formar un factor insulinoide que interactúa con el receptor de insulina. Quiere decir que la placenta es el problema aquí, que en algunas mujeres va a formar este factor insulinoide que va a interactuar con el receptor y la mamá come y se libera la insulina por el páncreas, pero la insulina ve que su sitio de acción está ocupado por el factor insulinoide, que no es un factor capaz de abrir el canal GLUT para dejar pasar la glucosa. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que este o esta paciente va a tener entonces cifras elevadas ahí por la gestación, por la producción de factor insulinoide. Se da después de las 20 semanas de gestación. Si es que es antes, probablemente es una mujer con diabetes tipo 2, probablemente. Entonces, por eso tenemos que estudiar muy bien a cada individuo. Complicaciones. Tenemos las complicaciones agudas que son dos. Por un lado está el coma hiperosmolar, típica complicación del paciente con diabetes mellitus tipo 2, y la otra es la complicación aguda llamada de cetoacidosis diabética. Pero antes de esto, complicación aguda, dos complicaciones, hipoglicémica, hiperglicémica. Hipoglicemia es la complicación aguda más común del paciente diabético. Esa es la complicación más común. Y las complicaciones agudas hiperglicémicas son aquí el estado hiperosmolar y la cetoacidosis. Y luego tenemos las complicaciones crónicas, aguda, estado hiperosmolar, cetoacidosis, y la crónica hay neuropatía diabética, retinopatía, nefropatía y cardiopatía, que ya habíamos nombrado. Sí, así mismo, Nauseli. Así mismo, después del parto se van a normalizar los niveles, solo que favorece la formación de diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, favorece. Pero después de la gestación debería de normalizarse los niveles de glucosa en esa madre que estaba con diabetes gestacional. Generalmente no hay problema con la mamá. Con la mamá no hay problema porque hay una hiperglicemia aguda. El principal problema que hay con la glucosa son los problemas crónicos que da. Aquí la mamá tiene un estado de hiperglicemia aguda por la gestación. Entonces no tiene mucha complicación la mamá, pero en el feto sí. El estado hiperglicémico va a causar ahí mucho problema. Franciele dice, para el diagnóstico de diabetes me puede pedir la glicemia al azar. Franciele, si usted tiene as 4P como dijimos, y glicemia al azar,
no precisa otra prueba. Esa es la única prueba que por una sola toma te hace el diagnóstico de diabetes. Clínica, 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y glicemia al azar, más de 200. Por una sola prueba hacen el diagnóstico. Ahora, glicemia en ayuno, necesitamos 2 pruebas alteradas. 2 pruebas. Prueba de tolerancia oral se hace generalmente cuando tenemos una glicemia en ayuno alterado. Y también se puede hacer la hemoglobina glicada o glicosilada, ¿ok? No es padrón oro, Leandro. De cualquier forma ustedes pueden hacer, cualquier estudio pueden pedir ahí para realizar el diagnóstico de diabetes. El que de por sí, por un solo examen, es la glicemia al azar mayor de 200 más clínica de diabetes. Esa es la que por un solo examen te hace el diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glicada o glicosilada es la que nos evalúa el parámetro de la glicemia de ese individuo por 3 meses atrás. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces tenemos una complicación aguda. Esta complicación es típica de ese paciente con diabetes mellitus, tipo 2. Tipo 2. Este tipo 2 tiene insulina. Es una insulina atrapalhada, mas tem un poco de insulina. Entonces, si hay un poco de insulina, el problema que puede generar es que puede aumentar mucho la osmolaridad del plasma. Puede dejar muy viscosa la sangre. Como dice un profesor, pode deixar sangue mel. Imagínense la miel, la viscosidad que tiene. Y eso tiene que recorrer por el cuerpo, por esos vasos sanguíneos. Y el principal órgano que va a sufrir con este estado aquí va a ser el sistema nervioso central. Por eso es que he llamado también de coma hiperosmolar, porque hay alteración a nivel del sistema nervioso central en este individuo. Este individuo consigue elevar muchísimo la glucosa. 600, 700, 800, 900, 1000, 1200. Hay ese aparatito que es para medir ahí la glucosa, el test rápido de la glucosa. Y ese aparatito tiene una particularidad, que tiene 3 numeritos así, ahí, 3 numeritos. Si alguna vez vieron, hay 3 numeritos. El número máximo aquí es 9, este va a ser 9. Quiere decir que 999 es el número máximo y muchas veces llega este paciente con estado hiperosmolar, se hace un test rápido de hemoglucotest y no sale nada en el aparato. ¿Por qué? Porque ni siquiera consigue medir de tan elevado que está la glicemia o la glucemia de este individuo en sangre. Entonces, para nosotros hablar de estado hiperosmolar, osmolaridad elevada, glucemia mayor de 600. El pH, no hay un pH ácido mayor a 7.3. El bicarbonato aquí elevado y la osmolaridad plasmática mayor de 320. La osmolaridad del plasma sanguíneo es en promedio, el libro de fisiología dice 286 miliosmoles. Es en promedio entre 280 a 295. La osmolaridad se calcula haciendo 2 veces el sodio más la glicemia dividido 18. Esa es la fórmula para calcular. 2 veces sodio más glucemia dividido 18. Entonces, yo tengo que tener menos de 300. Hay literatura que dice 295 el máximo. Si es que yo tengo una osmolaridad más de 320, ya hay manifestaciones que afectan al sistema nervioso central. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Primero, sin duda alguna, hidratar, mirar el nivel de potasio, corregir el potasio y luego voy a hacer la corrección de la glucosa de ese individuo. Primero, agua, nivel de potasio e insulina.
Esa es la manera de controlar el estado hiperosmolar de nuestro paciente. La otra complicación se llama cetoacidosis. Es una complicación típica del paciente que tiene diabetes tipo 1. Tipo 1 no tiene insulina. Si no tiene insulina, él no puede hacer meu da sangre. Quiere decir que cuando la glucosa llega hasta ciertos niveles, a veces 200, ya hacen cetoacidosis. 300, 400, 500 máximo. Y ahí ya dan todo un problema que es la acidosis metabólica producida en estos pacientes. Si no hay insulina, no hay insulina. La célula tiene que comer. ¿Cómo va a comer la célula? Vamos a utilizar la reserva. Y si no hay insulina, ¿qué entra en un pedazo? El glucagón. Entonces, el glucagón lo que hace es estimular mucho la lipólisis para producir mucha energía. Entonces, el glucagón viene y dice, ahora yo voy a formar toda la energía que célula vos precisa. Entonces, ¿qué es lo que hace este glucagón? Estimula mucho la lipólisis. Ustedes saben que la lipólisis genera beta oxidación de esos ácidos grasos. Y la beta oxidación produce cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos que se producen? Acetona, acetoacetato y ácido beta hidroxibutírico. Esos son los cuerpos cetónicos que excesivamente se producen. El ácido beta hidroxibutírico, como dice su nombre, es muy ácido. Cuando hay lipólisis excesiva, ese paciente va a manifestar una acidosis metabólica. Hay órganos que tratan de compensar el aparato respiratorio, por eso es que el paciente con esta descompensación tiene la típica respiración de Kussmaul, es una respiración rápida y prolongada para tratar de compensar esa acidosis metabólica. Genera una alcalosis respiratoria para compensar entonces esa acidosis que se está produciendo por la producción masiva de esos ácidos de cuerpos cetónicos. Entonces, la glicemia tiene que estar mayor de 200, pH bajo, menos de 7.2, el bicarbonato bajo. Eso me habla de una acidosis metabólica. Hay cetonemia, cetonuria. El examen de cuerpos cetónicos en orina a través de la cintita que mide eso no es muy fidedigno. ¿Por qué no es muy fidedigno? Porque si nosotros hacemos ayuno, un ayuno, no comemos nada, se va a degradar los lípidos, va a haber cuerpo cetónico, entonces nosotros vamos a tener ese aliento cetónico característico. Si hacemos el estudio de la cintita de orina de cuerpo cetónico, va a venir positivo. Entonces lo que se hace es un dosaje de ácido beta hidroxibutírico en sangre para constatar la cetonemia. No hay un aumento en la osmolaridad plasmática, no hay, porque aquí no hay una glicemia exageradamente elevada en ese paciente. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo un paciente que está con una acidosis, que tiene cuerpo cetónico y es diabético. Y ahí está el nombre de la complicación, cetoacidosis diabética. Ese es el nombre de la complicación. Y para concluir, vamos a mirar aquí un caso clínico. Paciente de 11 años ingresa en urgencia con antecedente de dolor abdominal, 8 episodios de vómito en las últimas 4 horas. La madre informa que la niña ha perdido 4 kilos en el último mes y está orinando mucho. Orina mucho, perdió kilos. Entonces tengo 2 P's. Si está orinando mucho, sin duda alguna va a tener también mucha sed. Pérdida de peso. Hay que ver si es que constantemente está con hambre. Esa es la única P que nos está faltando. Entonces, típicamente tengo aquí sintomatología relacionada a diabetes. Y en este caso, miren, el dolor abdominal se produce
también cuando hay acidosis de una persona. La niña se sometió a varias pruebas. Frecuencia cardíaca 150. Miren la respiratoria. 60 por minuto. Típicamente está con una respiración de Kussmaul. ¿Cómo está el pH? 7.1, bicarbonato bajo, acidosis metabólica, su presión de CO2 está por debajo. Eso es porque está hiperventilando. Entonces tengo aquí pH 7.1, acidosis, miren la glucemia, 450, y vamos a ver si es que me dan valores de cuerpos cetónicos. Ahí está. Resumen de cetonuria. Entonces hay cuerpo cetónico en orina. Entonces aquí yo tengo el pH más la glucemia elevada. Hay nada de qué hablar. Estamos ante un cuadro de cetoacidosis diabética, una descompensación del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? El remedio, el fármaco para bajar aquí, o mejor dicho, el fármaco para tratar la acidosis de un paciente con descompensación diabética, sin duda alguna es la insulina. Sin duda alguna es la insulina, pero primero lo que yo tengo que hacer es hidratar bien. Control hidroelectrolítico. Entonces tengo que controlar el agua y los electrolitos, ver ese nivel de potasio. Aparentemente aquí está bien su potasio, pero igual nosotros tenemos que seguir haciendo el mantenimiento de potasio con este individuo. Número 1, vamos a hidratar. Vamos a hacerle el mantenimiento de potasio. ¿Y qué más vamos a hacer con este paciente? Vamos a hacer insulina. ¿Cómo se trata la acidosis en cetoacidosis diabética, en la descompensación diabética? Se trata con insulina. Después de haber hidratado bien, después de haber controlado ese nivel de potasio. Entonces, vamos a mirar aquí. Regla. La insulina va a ir endovenosa, no insulina subcutánea. No vamos a depositar ahí, vamos a esperar que con el tiempo haga efecto. No. Vamos a hacer una insulina endovenosa. Insulina subcutánea ya sacamos de aquí. Insulina endovenosa continua en una bomba de infusión, puede ser expansión volumétrica. Suero 0,45, ¿cómo está? Su sodio está bien, entonces no es necesario aquí disminuir aquí el porcentaje de la solución fisiológica del paciente. Entonces 0.9%, entonces se hace solución fisiológica al 0.9, no 45. Mi paciente no está con una hipernatremia. Iniciar solución de mantenimiento de potasio después de controlar la deshidratación. Expansión volumétrica con suero fisiológico a 0.9%. Iniciar reposición en I de bicarbonato no se usa para tratar acidosis metabólica. Nunca, difícilmente decimos nunca en medicina. Bicarbonato está indicado solamente cuando el pH está menos de 6.9. Solo ahí. O si no, no se usa bicarbonato. Porque vamos a colocar bicarbonato y el riñón va a sacar todito así como entró. Entonces no se utiliza. Entonces estoy entre la B y la C. 0.45, no, el mantenimiento se hace con 0.9. Vamos a, dice, iniciar solución de mantenimiento de potasio después de controlar la deshidratación. Sí. Y la expansión con suero fisiológico a 0.9. Sí. Esta es la opción más correcta. Esta es la más correcta que tenemos. De hecho que no está totalmente correcta porque aquí no está el tratamiento. Solo que la pregunta dice conducta inmediata. La conducta inmediata es hidratación. Iniciar solución de mantenimiento después de controlar la deshidratación. Entonces, se va a controlar la deshidratación con la expansión con suero, potasio y luego insulina. Esta es la opción correcta en nuestro caso clínico. Ringer, no. Ringer lactato, no, Glauce. Ringer lactato, no. Aquí nosotros necesitamos solución fisiológica, porque esto es lo que tiene prácticamente los
electrolitos necesarios que se pierden mucho aquí cuando el paciente está con un estado de descompensación diabética. Entonces el diabético ya nosotros dijimos de que tiene una pérdida exagerada de agua con electrolitos. Entonces, solución fisiológica. Entonces me va a reponer aquí el potasio, el sodio necesario. El sodio necesario. Entonces, solución fisiológica al 0.9% de cloruro de sodio. Ese es el suero fisiológico. Ringer lactato más bien van a estar utilizando en aquellos pacientes que están con una pérdida de sangre, hemorragia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y luego ya vamos a encerrar nuestra clase del día de hoy. Suero 0.45 se va a utilizar cuando hay casos de hipernatremia, sodio muy elevado, Francieli. Si es que el sodio está normal, entonces el mantenimiento es con 0.9 de cloruro de sodio. No es necesario bajar la dosis de sodio en ese paciente si es que no está con hipernatremia. Si es que está con hipernatremia, si tiene mucho sodio, no va a colocar más sodio, ¿no? Entonces se baja ahí la concentración de sodio de ese paciente. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces estamos dejando nuestra